Can Yaman y Demet Özdemir, otra vez juntos en el ojo del huracán. Y esta vez el salseo es fuerte, fuerte. Se comenta que Demet Özdemir salvó a Can Yaman del alcoholismo. Ojo. Esto no es un rumor cualquiera, señores, esto viene con tela que cortar y una verdad que de ser cierta impacta de lo lindo. Vamos a ver, porque yo he estado investigando, he estado husmeando por ahí, y lo que se está diciendo es que hubo un momento en la vida de Can Yaman, probablemente cuando su fama explotó por las nubes, que se le fue un poquito la mano con la fiesta, con las copas. Ya sabéis cómo es esto, de repente tienes el mundo a tus pies, todo es celebración, y es fácil caer en excesos. Y ahí es donde supuestamente entra Demet. Para ser honestos, ellos tuvieron esa relación que a todos nos encantó ver en pantalla y fuera de ella. Tenían una química que mataba, ¿verdad? Y parece que incluso después de que terminara su romance, la amistad, o al menos el cariño, siguió ahí. Y ahora salen estas voces, que no son nada discretas, diciendo que Demet se dio cuenta de que Can estaba bordeando un límite peligroso con la bebida. ¿Qué hizo ella? Pues, al parecer, tuvo una conversación seria con él. Una de esas conversaciones que duelen, pero que a veces son necesarias para que alguien despierte. Le hizo ver el problema, le planteó las consecuencias, y no se quedó ahí. Se habla de que ella actuó como un verdadero ancla, como un apoyo incondicional para que él buscara ayuda, para que pusiera límites. Imagínense la valentía. No es fácil decirle a alguien que quieres que tiene un problema, y menos cuando es una figura pública con tantas presiones. Lo que yo creo que está pasando aquí es que la gente está empezando a ver a Can Yaman desde otra perspectiva. Ya no es solo el galán taquillero el que conquista a todas. Ahora, si esto es cierto, es un hombre que ha tenido sus demonios, que ha estado en una lucha interna, y que ha contado con el apoyo de una persona clave. Y esa persona clave, según la marea de chismes, es Demet Özdemir. Muchos dicen que esto es una estrategia de prensa, que están volviendo a sacar a relucir su pasado juntos para generar contenido, para avivar la llama. Pero yo, de verdad, sospecho que hay algo más. La forma en que se están filtrando estos detalles, la unanimidad con la que ciertos círculos hablan de esto como si fuera un secreto a voces se me hace pensar que algo de verdad hay. A ver, no digo que Demet sea su salvadora angelical ni nada por el estilo. Cada uno tiene su camino y sus decisiones. Pero si es verdad que ella intervino en un momento crítico, que le dio ese empujón que necesitaba para salir de una situación complicada, eso cambia mucho la película. Demuestra una madurez y una fortaleza de carácter que muchos no le atribuyen. Y piensen en la presión que debe ser Can Yaman. Constantes miradas, juicios, expectativas. No me extrañaría nada que hubiera momentos de bajón, de querer desconectar de alguna manera. Y si esa manera se volvía destructiva, pues ahí es donde entra la gente que te quiere, o que te ha querido para intentar sacarte del pozo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa esto para su relación actual? ¿Se han acercado de nuevo por esto? ¿O es simplemente un capítulo cerrado en el que Demet actuó como una amiga leal? El tiempo dirá, pero lo que es seguro es que esta historia le da un giro inesperado a la figura de Can Yaman y a la de Demet Özdemir. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet Özdemir realmente salvó a Can Yaman del alcoholismo o es todo una jugada maestra de los publicistas?